grabar. Ya, entonces buenas tardes, bienvenidos a esta clase de hoy, 1 de abril. Vamos a resolver primero una consulta que me realiza su compañero y más tarde pasamos a la clase, el contenido de la clase de hoy. Ya Sebastián, dime entonces, pero espérate, voy a presentar primero. Y si pueden me lo dicta entonces para que lo veamos, ¿ya? Entonces, resolución de problema PBI, ¿ya? Ya, entonces, el problema de valor inicial de la guía, entonces el ítem 2, la letra A, que dice que Ya. la Deja anotar derivada eso. de I con respecto a X, 2A. claro, póngale ahí para que... Ya. Ya, la derivada de I con respecto a X, entonces, es igual a X más 2 partido I. X más 2 partido por Y. Partido por I. Ya. La condición inicial es I de 0 igual 5. Ya. Ok. Ya, vamos a resolver entonces este ejercicio. Miren, vamos a hacer esto, solo para organizarnos, porque voy a entonces dejar este archivo para los ejercicios que me consulten, así que va a estar aparte de la clase, ya después hago otro para la clase. Bien, entonces, resolución. Ya, perdón, y acá entonces piden, por supuesto, resolver el PBI, hallar dominio y recorrido de la solución. Eso también hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, resolución. Primero, por supuesto, hay que trabajar con la ecuación, ¿ya? Entonces, tomamos la ecuación diferencial, x más 2 partido por y, perdón, x más 2 partido por y. Y buscamos las restricciones, ¿ya? Entonces, restricciones. En este caso solo está prohibido dividir por i, ¿cierto? O sea, el i que sea 0, ¿ya? Hago un pequeño dibujo, esto por supuesto es opcional, pero yo lo recomiendo, ¿eh? Cuando uno visualiza mejor las cosas, entonces las entiende con mayor claridad, ¿ya? Entonces el i no puede ser 0. Bien, esa es la restricción. Por supuesto, segundo paso es buscar soluciones constantes y por supuesto eso significa que uno quiere que la derivada sea 0. Siempre voy a escribir esto para que no lo olviden. A ver, un poquito, independiente de x. ¿Ya? Esto es fundamental. ¿Ya? Obviamente no siempre en los libros le van a poner todo este detalle, pero yo trato de ser bien claro ahí. ¿Ya? Entonces, si yo trato de que la derivada sea 0, independiente de x, bueno, tengo que esta expresión sea 0, y la única posibilidad es que el x sea menos 2. ¿Ya? Entonces, depende de x. Y por lo tanto, eso no sirve. ¿Ya? Y la conclusión, entonces, no hay soluciones constantes. ¿Ya? Entonces nunca olvide eso, que tiene que ser independiente de X la respuesta que usted obtiene. Si aparece la X metida de algún modo, entonces no le sirve. ¿Ya? Bueno, el paso 3, entonces, resolver la ecuación diferencial. Entonces ya asumimos, ¿cierto?, que tenemos nuestra ecuación. En este caso ya la restricción está determinada, así que no hay nada más que hacer que simplemente resolver, ¿ya? Entonces aquí nos queda i por di, ¿cierto? Pasamos multiplicando el i, y acá al otro lado x más 2 dx. Integramos esto, entonces acá i cuadrado medios, al otro lado x cuadrado medios más 2x, y más una constante. ¿Ya? Esa es la parte, digamos, implícita, aunque todavía la podríamos simplificar un poco. Vamos a simplificar, voy a multiplicar por 2, entonces esto me va a quedar así. Bueno, el c lo cambiamos por otro, pero ya llamémosle este c sub 0,
C1, ¿ya? Cambio porque lo multipliqué por 2, pero da lo mismo. Esta es la ecuación que define la forma implícita, ¿cierto? Solución implícita de la ecuación. Ya, hago toda esa distinción porque solo hemos resuelto la ecuación, no hemos resuelto todavía el problema de valor inicial, las condiciones no las hemos tocado. Y les recuerdo que siempre es conveniente reemplazar las condiciones iniciales en la forma implícita. Antes de despejar, es mejor saber quién es el C, porque después en el camino se empieza a enredar ahí uno y puede llegar a que el C tenga más de una posibilidad, cosa que sería contradictorio con el teorema de existencia y unicidad, que por cierto no lo analicé, pero no es necesario si es que entendemos más o menos lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces voy a reemplazar, ¿cierto? Entonces, condiciones iniciales. Esto ya sería como un paso 4, ¿va? Ya resolvimos la ecuación, aunque no está explícita, pero de todas maneras está la solución ahí. Y este es el consejo de su querido profesor, que primero busque las condiciones iniciales. Entonces era así, y de 0 igual a 5, ¿cierto? Claro, y de 0 igual a 5. Entonces reemplazo el 5 es el i, el x es 0, ¿cierto? Entonces reemplazo todo eso y bueno, ahí obtengo que el C1 es 25, ¿ya? Sí, fácilmente se cancela todo y entonces obtengo eso, ¿ya? Por lo tanto, la solución particular, pero implícita todavía, implícita del PDI en este caso, ¿ya? Vean que yo soy bien odioso, pero yo creo que al final igual sirve, ya después de odiarme mucho usted va a decir, bueno, en realidad esto es mejor, es más claro, porque antes resolvimos la ecuación nomás, cuando está el parámetro ahí, entonces no hemos metido condiciones iniciales, en cambio ahora sí puse las condiciones iniciales, así que ahora resolví el problema de valor inicial. Entonces ya pues, esto nos queda simplemente la ecuación y cuadrado igual a x cuadrado más 4x más 25, que es el valor que obtuvimos para C1, ¿ya? Esta es la solución implícita, pero siempre uno va a buscar la condición explícita, perdón, ¿ya? Entonces pongámosle ahí un paso 5. Estos son pasos ya alternativos, pero que son parte de lo que uno busca realmente, conocer la solución. Entonces, solución explícita. ¿Ya? Buscamos ahora la solución explícita. Bien, entonces, por supuesto, esto es una ecuación cuadrática y de la ecuación cuadrática obtenemos dos soluciones, una raíz positiva de esta expresión. Un pequeño detalle que debía haber dicho acá, pero hay una restricción oculta, ¿cierto? Que deberíamos pensar. ¿Qué pasa con esta ecuación? Siendo que tengo a este lado un polinomio que depende de x, eso debería ser mayor o igual que 0, porque el i cuadrado es positivo, ¿ya? Entonces esto es oculta. Ahora bien, si se da cuenta, este polinomio se puede reescribir así como x, voy a completar cuadrados de binomio, ¿ya? Entonces aquí tengo 2, ¿cierto? Me falta un 4, entonces x más 2 al cuadrado, eso me queda x cuadrado más 4x más 4 y más 21. Entonces eso siempre se cumple, ¿ya? Disculpe, voy a borrar mejor esta parte para complementar ese dato. Que en este caso la restricción no genera ninguna limitante, ¿ya? Esto siempre se cumple. Siempre se cumple, ¿ya? Bien, entonces, por supuesto, ahora tomamos nuestra solución explícita. Este sería ya el paso 5, ¿cierto?
solución explícita y despejamos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar o bien la raíz de esta expresión o la otra, que sería la raíz negativa, ¿ya? Esto ya más o menos claro, pero de todas maneras voy a insistir. Acá, como el I era igual, el I sub 0 era 5, ¿cierto? Por la condición inicial. Entonces, el I tiene que ser positivo, ¿ya? Ese es el análisis. Como el I sub 0 era 5, entonces yo estoy interesado en soluciones positivas. Y por lo tanto, la solución nos queda así. I igual a la raíz positiva de ese polinomio. ¿Ya? Eso, si quieres, lo puede escribir también así como lo había puesto en su forma alternativa, que puede ser también más claro a la hora de encontrar un recorrido ahí, ¿ya? Esa es la solución. ¿Ya? Entonces, bien, esa es la situación. Voy ahora a analizar un poco, entonces, porque nos pedían, ¿cierto?, el tema del dominio. Si pongamos ahí un paso 6, dominio y recorrido. ¿Ya? Entonces, bueno, lamentablemente justamente este ejemplo no es tan claro en cuanto a las posibilidades que tiene esta pregunta, ¿ya? Pero de todas maneras, con el análisis que voy a hacer, creo que le va a quedar un poco más claro cómo tiene que enfrentarse este tipo de problemas en general. Entonces, el primero, voy a hacer aquí el dibujo, ¿cierto? Ya sabemos que nuestra solución siempre tiene que ser distinta de 0, y queríamos que pasara por el punto, ¿cuánto era? 0,5, ¿verdad? 0,5, ¿ya? Es el punto 0,5. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la expresión como I igual a la raíz positiva de esta cosa, lo voy a anotar así mejor, que es mucho más claro a la hora de analizar. Entonces, como esto siempre es positivo, entonces nunca voy a cruzar la zona, digamos, prohibida, ¿ya? Esto pasa en este ejemplo, pero hay veces en que al hacer el trabajo algebraico, uno obtiene, por ejemplo, una solución que sí podría cruzar, ¿ya? Como en la ecuación, que sí podría cruzar de la zona prohibida, y entonces yo tendría que hacer una restricción al dominio, ¿ya? Pero todo eso, por supuesto, va de la mano con el análisis que uno va haciendo acá, ¿ya? Entonces es fundamental que usted no olvide, por ejemplo, este detalle, la restricción oculta. En este problema, la restricción oculta no nos genera ningún inconveniente, ¿ya? Pero en general podría darnos restricciones que realmente impidan nuestro movimiento. No sé si recuerdan que la clase pasada, por ejemplo, encontramos para una solución que el dominio tenía que ser de 1 en adelante, y eso era una restricción oculta, ¿ya? Entonces, para responder por el dominio, hay que buscar estas restricciones ocultas, que es estar siempre pendiente de que la curva no cruce estas zonas prohibidas, ¿ya? Así que, bueno, esto es siempre positivo, entonces, y la restricción oculta no aporta en nada, no escribir eso, y está definida, perdón, está definida para todo X en R, ¿ya? Así que, por lo tanto, el dominio de esta solución, pongámosle un numerito ahí, ¿ya? De I1, solo para distinguir que es la solución que yo buscaba, ¿ya? Entonces, I1 es 5, perdón, es esa expresión, entonces el dominio de I1 es R. En este caso no hay ningún problema con R, porque nunca esta expresión se va a salir de su zona permitida, ¿ya? Insisto, por supuesto, el ejemplo puede traerles conflictos si es que no están atentos ahí. La clase pasada habíamos obtenido una solución que no tenía problemas, pero sí cruzaba la zona prohibida. Entonces ahí uno toma el dominio más acotado, ¿ya? Bueno, el recorrido. El recorrido. Entonces, en este caso, por supuesto, también hay que entender que la función es positiva, pero no toma todos los valores positivos, ¿ya? Entonces, el recorrido, para eso analizamos como
la expresión x más 2 al cuadrado más 21 siempre es mayor o igual que 0, ¿cierto? Perdón, más aún, es mayor o igual que 25, perdón, que 21, ¿ya? Porque este número siempre es mayor o igual que 0. Entonces aquí obtenemos una restricción mucho más clara de lo que pasa en el recorrido. Uno nunca va a estar más abajo que 21. Y por lo tanto, el I1 va a estar siempre más arriba que la raíz de 21. ¿Ya? La raíz de 21 porque está dentro de una raíz la expresión. ¿Ya? Eso entonces me dice, y además otro dato, porque aquí por supuesto yo estoy haciendo un análisis más o menos simple, además I de menos 2 justamente es raíz de 21. A ver, voy a ver el chat aquí. Profesor, disculpe, pero tengo súper mal internet, ocupo el cel, así que prefiero que las clases grabadas, ya que no se entiende lo que dice. Ok, lo siento. Ya, pues, pucha. Ya, espero que sea por el internet que no se entiende, pues, no porque yo lo sé muy enredado a lo mejor. Okay. No, sí, está súper claro, profe. Yo tenía una pregunta. Ya. Déjame terminar esto y te respondo a tu pregunta, ¿ya? Además, eso, bueno, como dice, porque arriba dice, esto nunca va a estar más abajo que 21, pero acá dice, bueno, hay un punto donde se alcanza el 21, ¿ya? Entonces, más o menos, o por supuesto, después lo podemos mirar en Wolfram, el gráfico que obtenemos, ¿cierto? Es una cosa así, que pasaba por este punto 0,5, pero que en el punto menos 2 alcanza ahí un mínimo, ¿ya? Que es el punto raíz de 21, ¿ya? Y el resto, bueno, la curva sube, no es una parábola porque tiene esa raíz, pero sí, digamos, una curva que sube, digamos, de aquí va subiendo hacia allá, de aquí hacia allá, y aquí está el punto mínimo, que es el que se alcanza ahí. Entonces, con ese análisis, el recorrido de I1 es el intervalo de raíz de 21 hasta el infinito, ¿ya? Entonces, el tema ya del dominio del recorrido no es solo el análisis de la ecuación que uno obtiene, sino que tiene que ser combinado con las restricciones. En este problema no se nota mucho, pero en general podría parecer ahí algo un poco más extraño, ¿ya? Entonces, cuando usted va desarrollando el problema, lo importante es que le haga caso a este profesor, que le ha insistido en todas las clases, que primero vea las restricciones de la ecuación y que a medida que va resolviendo, vaya analizando si aparecen restricciones ocultas. Si usted hace eso, usted va a tener claro el dominio, por lo menos el dominio bien claro. Si después además analiza la curva, analiza, por ejemplo, esto también lo podíamos analizar con la derivada, con otras formas, incluso graficando, ¿ya? Entonces ahí uno no se da cuenta que la curva tiene un mínimo y el mínimo es ese punto raíz de 21. Entonces ese es el recorrido. Ya, la pregunta que me iban a hacer. Que no me quedó claro por qué siempre iba a ser mayor a 21 y no a 25. Allá. Porque, bueno, si yo, aquí está claro, ¿ya? Porque si yo reemplazo en esta ecuación, a ver, lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Si reemplazo el menos 2 al cuadrado, estoy reemplazando en esta expresión, ¿ya? Más 4 por menos 2 y más 25, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que me va a quedar acá un 4 positivo, un menos 8 y un más 25, y eso da 21. ¿Ya? Entonces, eso es más chico que 25. Es más chico. Entonces, analizarlo en esta forma, como está expresado ahí, no es tan fácil como analizarlo en esta forma, porque si tú lo escribes como una suma de cuadrados, entonces ahí te das cuenta que este número se puede hacer 0 justamente cuando el x sea menos 2, este paréntesis se hace 0 ahí, y entonces el 21 nunca vas a poder reducirlo, nunca vas a poder obtener algo más chico que 21. Pero sí vas a alcanzar el número 21, que es cuando el x es menos 2, ¿ya? Entonces, esa es la mejor forma de analizarlo en un caso cuadrático, completar cuadrados de binomio. Pero también, insisto, esta es una forma, pero también se puede, por ejemplo, con la derivada del polinomio,
tú encuentras el vértice de la parábola que está dentro de la raíz y también ahí te das cuenta cuál es el mínimo, ¿ya? Entonces, hay varias formas. Aquí sí hay que combinar un poco con las cosas que aprendieron en los cursos previos, ¿ah? En cursos de álgebra, cálculo, todo eso hay que ponerlo en juego. A ver, ¿le queda más claro, estimado? Sí, profe, ahí entendí bien. Ya. Gracias. Bien. Bueno, solo por terminar esto quiero graficar, ¿va? Entonces vamos a ir a ver Wolfram para ver el gráfico de la solución. De curiosidad nomás, ¿va? Usted sabe que aquí la curiosidad manda. Vamos a ver aquí. Entonces, espérenme un poquito. Bueno, lo más sano para aprender matemática es ser curioso, ¿ya? Si esa es la única forma. En la ciencia en general también, pero en matemática particularmente. Entonces voy a graficar. Y quiero graficar esta función, que era la raíz cuadrada, ¿cierto? De ese polinomio x cuadrado más 4x más 25. Aquí usted le puede entregar a Wolfram como quiera la función, y Wolfram le va a mostrar más o menos cómo es la gráfica, ¿ya? Una idea. Ahí está, ¿ven? Es como una especie de parábola. No es exactamente parábola porque la raíz le deforma un poco su curvatura, ¿ya? Pero una cosa así, ¿ya? Y ahí se alcanza un punto mínimo. Bueno, ahí no se va a ver tan claramente, pero sí más o menos en la idea que yo le mostraba antes, ¿ya? Entonces esto se puede analizar, usted lo puede complementar con un gráfico hecho computacionalmente, sí, hágalo, no hay problema, ¿ya? La idea en este curso es que usted aplique todo lo que tenga en sus manos para resolver los problemas. Aquí no hay límite, ¿ya? El tema es resolver los problemas y resolverlos bien. Y yo de esa forma voy a graficar, poner el gráfico ahí para que les quede guardado ahí cuando lean el archivo, ¿ya? El gráfico hecho computacionalmente, insisto, este punto rojo que está ahí es el punto menos 2, raíz de 21, ¿ya? Eso es, ¿ya? ¿Les queda más claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Bueno, Sí, profe, súper claro. Ya, qué bueno. Claro, yo, ¿sabes dónde me había equivocado? Fue, claro, no entender que como la condición inicial me decía que i de 0 iba a ser 5, entonces yo solamente tenía que buscar donde la solución fuera positiva. Entonces Ya. yo ahí fue donde me confundí para encontrar el recorrido, porque también coloqué como parte de la solución la raíz negativa. Claro. Entonces, claro, ahí ya no iba a ser correcto. Entonces Claro. ahora me quedó súper claro. Ya, perfecto, te entiendo. Entonces, esto siempre es fundamental, porque aquí, para que no se olviden, hay que elegir. Hay que elegir una. No puede quedarse con las dos, ¿cierto? Hay que elegir una sola más Profe, va a cumplir la ¿está viendo condición. el Wolfram todavía, por si acaso? Ah, disculpe, lo siento. Ya que se me olvida de repente, ¿va? Entonces, acá. Ya, lo que agregué es solamente aquí en azul lo que decía acá, que hay que elegir una cuando llega a este punto. Por supuesto, aquí uno no puede generalizar, pero cuando pasa esto de que usted tiene más de una opción para resolver la ecuación, porque aquí tiene una raíz cuadrada, pero si es una raíz a la 4, también van a aparecer más de una opción. Y si es una función trigonométrica, van a aparecer más posibilidades. Pero cuando está evaluando condiciones iniciales, entonces usted tiene que elegir. Aquí está el análisis. El i es positivo, entonces solo me puedo quedar con la positiva, ¿ya? Bueno, insisto que los otros ejercicios de la guía que son así pueden ser un poco más complicados, ¿pues? Entonces, yo nunca les voy a poder dar una receta completa. Esto es exactamente. Usted tiene que aperrar también, tiene que tomar el problema y pensar, a ver, ¿qué puedo hacer para entender mejor la curva? ¿Ya? Entonces, cuando pensamos o yo le pregunto por el recorrido, entonces yo le estoy diciendo, demuéstrame que usted entiende bien la curva. Y para entender bien la curva hay que meterle todo lo que uno tenga a la mano. Por ejemplo, a graficarlo con el computador, ¿ya? Es válido. No piense que usted está haciendo algo, una trampa, no. Es parte del análisis.
ver el gráfico, analizar las ecuaciones, entender cuáles son las limitantes de mis condiciones, y eso es entender las restricciones ocultas, todo eso, ¿ya? Bien, después voy a subir este archivo como parte de lo que es, podríamos decir, bueno, un ejercicio resuelto, ya dentro de las posibilidades. Ustedes, si tienen más dudas, fuera del horario de clase, escríbame un mail nomás, pues, me dice, profe, me pasó esto, lo que sea, incluso me puede mandar una foto de lo que ha hecho, y yo me puedo dar cuenta si es que tiene algún error, cosas así, ¿ya? Entonces me escriben al mail, yo le puedo ir revisando y después también puedo ir subiendo a lo mejor alguna explicación o bien en las mismas clases podemos hacer esto mismo que hemos hecho ahora, que es desarrollar un ejercicio que les quedó en duda, ¿ya? Así que háganlo así, estén tratando de resolver. Si hay alguno que no les sale, entonces pregunte. Debo sí insistir que también la ayudantía hay que usarla. Es un horario que se necesita usar. Entonces, si usted tiene una duda así, también puede escribirle al ayudante también, ya cuente con los dos y entonces alguno de los dos les va a resolver más rápido o no, ¿cierto? Y ahí usted va a poder ir avanzando bien, ¿ya? Pero es bueno que estén ya trabajando en la guía, así que es bueno que me haya preguntado esto, y como puede ver aquí mismo está en la demostración, yo siempre voy a estar disponible para tratar de ayudarle a entender esto, ¿ya? Así que, bien, muy bien. Bueno, ahora entonces sí me voy a cambiar para buscar la clase, o sea, vamos a hacer una clase de otro tópico ahora, ¿cierto? Vamos a avanzar un poco, y esto se llama ecuaciones, bueno, vamos a anotar así, ecuaciones diferenciales lineales. Ahí. Lineales de primer orden. ¿Ya? Esto entonces parte de esta unidad de ecuaciones de primer orden, es un grupo de ecuaciones que se puede resolver mediante un mecanismo bien claro, igual como lo fue el caso separable, ¿cierto? Pero después viene más adelante la unidad 2, donde vamos a estudiar las ecuaciones lineales de orden superior, ¿ya? Y ahí entonces también vamos a tratar de generalizar los métodos que veamos acá, ¿ya? Entonces, primero la definición, y vamos a ver, por supuesto, un método para resolver, ¿ya? Entonces, una ecuación diferencial lineal de primer orden es una ecuación diferencial de la forma ya, de esta forma, ¿eh? Entonces es un poco distinto a lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Pero nunca tanto, ¿eh? Tiene algunas cosas similares, ¿ya? Entonces aquí donde A y B son funciones continuas en algún intervalo abierto y además eso. Bueno, y dependen de X, ¿eh? Y dependen de X solamente. Ya, eso es una ecuación lineal, ¿ya? Entonces, una ecuación que tiene una estructura bien organizada, ¿cierto? Vamos a ponerle un numerito a esto para ir hablando de esta estructura. Entonces, lo importante entonces es que podemos hablar de varias cosas, ¿ya? Lo primero, una primera observación es que si Bx fuera siempre 0, ¿ya? Si fuera 0, entonces la ecuación 1 nos quedaría así, es igual a menos ax por y, ¿ya? Entonces despejemos, ¿eh? Porque dejé que b fuera 0 y este compadre, la x por y, lo pasé restando.
Pero ¿por qué hago eso? Simplemente para decirles que esto es separable. Es separable, ¿ya? Entonces, hay una forma de resolver esto que ya conocemos, y como la conocemos, vamos a resolverla, ¿ya? Pero voy a decir que esta ecuación se dice que es, bueno, la ecuación, pongámosle 1', no sé, escrita así, ya sea con el AXI igual a 0, es la misma, ya solo que una está al lado derecho, otra al izquierdo, pero es lo mismo, ya es la ecuación 1', es llamada ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea asociada a 1. ¿Ya? A ver, vamos a ponerle un nombre, un número distinto. ¿Eh? Disculpe ahí que me ponga tan mañoso, pero yo siempre estoy tratando de organizar las cosas y a veces llego al extremo de la locura por el orden y queda peor. pero bueno, esa es la intención, es tratar de que quede más claro. Entonces, bueno, aquí hay un tema que hay que señalar, que lamentablemente el término homogéneo en la literatura matemática se ocupa en dos contextos, ¿ya? En este contexto, que es lineal homogénea, que es simplemente que es la misma ecuación original lineal, pero está igualada a 0, y en otro contexto, una ecuación homogénea, a secas, sin el lineal, es otra estructura. Recuerden que habíamos visto antes unas que se pueden reducir a separables y que son llamadas homogéneas también, ¿ya? Entonces, para no confundirnos, nosotros vamos a insistir en que esto es lineal homogénea y la otra simplemente homogénea. Lamentablemente los libros no hacen esa distinción, entonces se presta para confusiones. Yo, como he hecho tantas veces este curso, entonces veo que se genera esa confusión, pero bueno, trato de limitar esa confusión a través de ponerle, insistir en que el nombre es lineal homogénea. Ya, bueno, esa es la estructura. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones y después vamos a resolver aquí, aprender a resolver esto, ¿ya? Entonces, para a ver, voy a decir lo siguiente, ¿ya? Si consideramos los espacios vectoriales ¿ya? Usted me dijo que había visto álgebra lineal, ¿ya? Así que voy a asumir algunos conceptos, espacios vectoriales. Estos espacios, ¿ya? Que vamos a llamar el C0i, que está compuesto por las funciones que van de i en r, tales que f es continua, ¿ya? Las funciones continuas en ese intervalo, y las C1, que son funciones también en ese intervalo, pero donde f es derivable, y f' es continua, ¿ya? Bueno, esos son espacios vectoriales, ¿ya? Si usted recuerda la estructura de un espacio vectorial, es que si usted tiene dos elementos que cumplan esta condición y los suma, entonces esa condición sigue respetándose, ¿ya? Y las propiedades de la derivada, uno sabe que si una función es derivable y la suma con otra que también es derivable, esa suma resulta también ser derivable. Y la derivada se separa en dos términos, entonces es una cuestión que no es tan difícil de ver, ¿ya? Pero son espacios, lo que sí hay que decir es que son espacios vectoriales un poco distintos a los que usted habrá estudiado en álgebra lineal, porque una observación es que la dimensión de estos espacios, de CK, pongamos ahí, es siempre infinita, ¿ya? Son espacios gigantescos, ese es el tema, ¿ya? Cuando trabajamos con funciones, a diferencia de cuando trabajamos con vectores, ¿cierto?, de n componentes, en este caso sí hay infinitas posibilidades. Bueno, pero a pesar de ello,
podemos trabajar de alguna manera con subespacios de estos espacios. Entonces voy a definir que, a ver, ¿qué había dicho acá? Si consideramos los espacios vectoriales, entonces, y la función, mejor, y la operación, disculpe, voy a ocupar el término más correcto, ¿ya? Y el operador que vamos a denotar así, T, que va desde C1 en C0, ¿ya? Que toma una función. Lo importante sí es que hay que entender que aquí uno toma una función y la convierte en una nueva función, ¿ya? En una nueva función. ¿Y cómo es esa conversión? Donde T I de X, la nueva función se obtiene así, derivando respecto a X, perdón, a la función original y sumándole el término AX por Y, ¿ya? Es una nueva función, ¿ya? Tiene una función y la convierte en algo nuevo, ¿cierto? La modificó, la multiplicó por una A, le sumó la derivada de la función, entonces eso es algo nuevo. Bueno, este operador es un operador, digámoslo más claramente, es una transformación lineal. ¿Ya? Aquí estamos un poco teóricos, pero después vamos a hacer ejemplos y ahí se va a entender mejor, ¿ya? Entonces, una transformación lineal, y voy a insistir un poco en esto, que el nombre operador se ocupa en matemáticas justamente para este tipo de situaciones. Cuando uno tiene una función, pero los elementos que está transformando la función son también funciones, ¿ya? Entonces, para no hablar de una función de funciones, uno habla de operador, un operador de funciones, ¿ya? Opera sobre las funciones. Pero sigue siendo, en el contexto usual, una transformación lineal. Eso, recuerde, significa que si usted toma dos funciones y le aplica ese operador, entonces es lo mismo que si tomara las dos funciones por separado y después, perdón, ahí noté mal eso, y después suma los resultados, ¿ya? Entonces, si transforma una suma, es lo mismo que transformar los términos y después sumarlos. Y también, si hay un escalar ahí, por ejemplo, bueno, ese escalar puede salir fuera de la expresión. Alfa en R, constante. ¿Ya? Eso es una transformación lineal. Y si usted piensa, bueno, eso claramente lo cumple esto. La derivada, si usted sabe, la derivada separa la suma, saca los escalares fuera. Y por otro lado, aquí hay solo una multiplicación. ¿Ya? Una multiplicación es distributiva, conmuta con un número. No hay problema. Es una transformación lineal. Entonces, cuando tenemos la ecuación 1, ¿ya? Que era así, de y de x más ax por y igual a b, ¿ya? Lo que estamos haciendo es buscar soluciones a este problema, buscar cuáles son las y que se transforman en la función b, ¿ya? Y la ecuación 2, la derivada más ax por y igual a 0, la versión homogénea, la ecuación homogénea, perdón, lineal homogénea asociada. Entonces, esa ecuación igualada a 0 es simplemente igualar a 0 esta transformación. Y eso tiene un nombre, no sé si recordarán, ustedes me pueden comentar ahí, pero eso entonces la solución de 2 es un subespacio vectorial de C1, ¿ya? Cuya dimensión
es 1, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que este espacio tiene dimensión infinita, pero rescatamos un subespacio vectorial de dimensión 1, ¿ya? Ese espacio, pongámosle S sub 0, es justamente el kernel de la transformación, ¿ya? Ahí les pregunto, pueden escribir en el chat, ¿vieron el término kernel? ¿Alguna vez lo escucharon en álgebra lineal? ¿Ya? Solo quiero saber si lo escucharon, ¿eh? Si no se acuerdan de otra cosa, pero si lo escucharon. Ahí quien me pone por el chat, por favor, o por voz si quiere. Creo que sí lo escuchamos, pero no me acuerdo de qué se trataba. Ya, no se acuerda. Bueno, justamente es esto nomás, ¿ya? Es encontrar cuándo esta transformación convierte un vector en cero, ¿ya? Es solo eso. Lo importante es que es un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, lo que dice acá el tema es que ese kernel va a ser una cosa así, como un A por una cierta función IH, ¿ya? Para A en R. Esa es la forma que tiene la solución, ¿ya? Siempre va a ser así. El S sub 0, entonces es A por un... Aunque este IH, perdón, ahí tendría que poner algo más preciso, ¿ya? Disculpe. Ahí. Ya, entonces, mejor. Vamos a llamar IH a toda esta expresión, ¿ya? IH, entonces va a ser SA por I sub 0 X, ¿ya? Bien. Por otro lado, después vamos a hacer los cálculos, pero quiero darle la base teórica, ¿ya? Esta es la base teórica. Siempre la solución va a tener esa estructura, es un espacio vectorial. Entonces hay un generador y un parámetro que se mueve en los reales, ¿ya? Eso es de dimensión 1. Por otro lado, el problema 2, perdón, para el problema 1, en realidad para la ecuación 1, la ecuación 1, ¿ya? Es decir, esto esa ecuación es lo mismo que tomar la transformación lineal, igualar la SB, y el espacio solución y el conjunto solución está dado por esta estructura, IX igual a ver, lo voy a decir en términos de conjunto primero, ¿ya? Entonces, el conjunto solución es el mismo conjunto solución S sub 0, pero le sumamos un término adicional, ¿ya? Donde I sub P es alguna solución particular de 1. Entonces, básicamente lo que dice esto es que basta que te encuentre una solución y todas las restantes las va a obtener con el término de la ecuación homogénea asociada, ¿ya? Entonces, eso para ser un poco más claro, entonces el I va a ser el IH, la parte homogénea, más una solución particular, ¿ya? Entonces, solución homogénea y solución particular. Esa es la estructura, ¿ya? Esto es teórico, es un poco denso, yo sé, pero nos va a servir mucho para después entender el caso generalizado cuando trabajemos con un orden mayor que 1, ¿ya? Entonces ahora vamos a resolver la ecuación, ¿ya? Entonces pongamos aquí resolución, a ver, siento. De 1. Bueno, ¿cómo se resuelve la ecuación? ¿Ya? Este es como el método, ¿ya? Pero por supuesto es algo
bien genérico, vamos a obtener una solución un poco fea la expresión, pero la vamos a resolver. Y después con los ejemplos, vamos a ver que ya se puede hacer algo un poco más claro, más evidente de los cálculos que hay que hacer, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la ecuación. Por supuesto, paso 1, buscar restricciones. Nunca lo olvidé. En este caso, por supuesto, dependen de quién sea A y quién sea B, ¿ya? Porque el I no aparece dividido, aparece limpio ahí, ¿cierto? Multiplicado por algo. Entonces, las únicas restricciones van a venir desde A y B. Segundo, resolver la ecuación homogénea asociada. Ya disculpen ahí, pero de odioso, la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, ¿ya? Entonces la ecuación lineal homogénea asociada es esto. ¿Y cómo se resuelve? Con la observación de que esto es separable. Entonces, separable. Y podemos ocupar nuestro método, ¿ya? Entonces tenemos, por un lado, una solución constante, que siempre va a estar, que es que I sea 0. Este comentario ya es solo por si ustedes van o después repasan un poco esto de álgebra lineal, pero como les decía arriba, el caso homogéneo siempre usted obtiene un espacio vectorial, y un espacio vectorial siempre tiene al vector nulo. Entonces esto es lo que está diciendo esta parte, que siempre la solución constante va a contar usted ahí con el vector nulo, ¿ya? Y las soluciones no constantes, bueno, se obtienen como siempre resolviendo esta ecuación. Entonces voy a integrar 1 partido por I y al otro lado la integral de esta cosa. ¿Ya? Bueno, por supuesto ahí resolviendo eso obtenemos logaritmos, ¿cierto? Y acá al otro lado, bueno, esto no lo puedo integrar, pues, así que lo vamos a dejar expresado nomás así, ¿ya? Finalmente, despejando acá, ya voy a seguir acá abajo, entonces el valor absoluto de I es la exponencial de esa integral. Si yo supiera quién es el A, lo puedo integrar, pues, como no lo sé, entonces lo dejo expresado. Y como aquí aparece valor absoluto, pero no hay restricciones para que el I sea positivo o negativo, entonces despejo ese valor absoluto con un más menos, ¿ya? Es el más menos, es el que cumple el rol de sacar el valor absoluto, ¿ya? Se me dan las dos posibilidades, ¿ya? Bien, ahora, esta expresión podría ser un poco más clara, entonces voy a tener que elegir algún punto. Esto es solo teórico, ¿ah? Pero muchas veces cuando hay una condición inicial, entonces conviene elegir un punto para expresar esa integral. Entonces, si x sub 0 es algún punto del intervalo, entonces podemos expresar un poco más claro esto, el I de x, como más menos esta exponencial, que va a ser más grande esto, y la integral la expresamos como una integral indefinida. Esto es con los límites de integración, y acá esto entonces hacemos un cambio de variable para que no se confundan las incógnitas. Cuando uno anota eso con esa simbología, con límites de integración, y uno de los límites es variable, entonces el resto de antiderivadas lo conseguimos con el más c, ¿cierto? Esa sería, digamos, la analogía, solo que quiero ser claro que aquí esto es feo, ya yo sé que es feo, pero es correcto, es la forma de anotar el hecho de encontrar una antiderivada y el resto sumarle c, ¿ya? Para obtener las otras. Bueno, esa expresión la puedo escribir así, ¿ya? Porque la exponencial tiene estas propiedades, entonces eso
queda así, ¿cierto? Un e elevado a c, porque está sumando el más c, pero está dentro de la exponencial, y aquí lo hemos descompuesto en dos factores. Bueno, esto es una constante, ¿ya? Toda esa expresión es constante, positiva, pero aquí hay un más menos. Así que eso lo podemos escribir así, como un a, todo lo que sea constante, multiplicado por esta función, ¿cierto? AT de t, esta integral, esa exponencial de una integral. Entonces este sería, como habíamos dicho antes, la estructura de la solución. Este sería el I sub 0, que yo les decía en la parte teórica, ¿ya? Ahí lo obtenemos de forma explícita, ¿ya? Y por supuesto el A es un número real constante. Noten que el caso de arriba dice que la constante es positiva, pero como tenían más menos, entonces cambia los signos, pueden tener los dos signos. Y como antes habíamos visto que la solución constante 0 también valía, entonces esto comprime todas las posibilidades. Con el A en los reales puede estar el 0 o pueden estar las positivas o las negativas, ¿ya? Bien, pues esa es la solución. Vean que lo hemos resuelto de forma explícita, o sea, teóricamente, pero hemos llegado a una respuesta, ¿ya? Esto siempre lo vamos a poder hacer igual. A ver, aquí un comentario, porque siempre está la opción, y esto por supuesto es válido, ¿cierto? Que uno se aprende estas fórmulas, digamos, ¿ya? Y normalmente así como los estudiantes lo hacen, ¿ya? Yo le voy a decir cómo lo hago yo, porque yo tengo mala memoria, entonces a mí las fórmulas nunca me han entrado en el cerebro. Lo que sí, yo entiendo lo que hice acá, ¿ya? Eso es lo que trato de hacer, por eso a lo mejor muchas veces me voy a esto, me alargo mucho en la parte teórica, porque entiendo lo que hago. Entonces, si después se me olvida, me da lo mismo, porque yo como entendí, y es la diferencia de memorizar algo a entenderlo. Si tú lo memorizas, bueno, en algún momento se te puede olvidar, o puede que cambies un signo, por ejemplo, siempre hay errores con este menos que está aquí, ¿ya? Y uno se equivoca en eso. Pero si tú lo entiendes, entonces lo puedes deducir de nuevo, y ahí estás seguro de que está correcto, ¿ya? A mí me ha funcionado así, por eso lo comparto. Bueno, por alguna razón me ha funcionado y por eso pienso que puede ser buena idea también, ¿ya? En vez de memorizar cosas. Bueno, ese es el paso. ¿Cuál paso era? El paso 2, ¿cierto? Vamos a resolver el paso 3. Entonces el paso 3, esta es la parte más interesante, resolver, no, mejor, más precisamente, hallar una solución Profe, ¿puede subir particular. un poquito? Me Ya. perdí en el cambio de X por T. Ah, ya. Ese cambio, ¿cierto? De ahí a ahí. Claro, ¿por qué se cambia? Ya, a ver, déjame mostrarte alguna explicación primero antes de seguir entonces, ¿ya? Lo que pasa es que, a ver, deja pensar para no alargarme demasiado, ¿ya? Eh, ya, cuando tú tienes una función, ¿ya? Todo como observación. Si f es una función definida en un intervalo i, eh, de R en R, es continua, ¿ya? Entonces, f es integrable o Riemann integrable, ¿ya? Y define otra función llamada la integral indefinida, ¿ya? Esa integral indefinida es una función que se define así. Bueno, y pongamos ahí un punto, ¿ya? Y x sub 0 un cierto elemento. Algún punto del intervalo. Entonces tú tomas la integral desde x sub 0 hasta la variable x. Entonces,
la variable, lo que se está moviendo en esta expresión, es el límite de integración. Entonces, como tú estás integrando esta función f, y no quieres que se confundan las variables, entonces ocupas alguna otra letra, cualquiera, ¿ya? Aquí yo uso la t, pero puede ser cualquiera. Pero lo que significa esto, lo que significa es que tú entonces tienes tu función f, digamos que el punto x sub 0 está por aquí, entonces lo que hace esta función nueva es que tú tomas un x y lo integras desde x sub 0 hasta sx. Si tú cambias el x por otro, pongamos ahí un x', entonces esta función va a integrar hasta el x'. ¿Cachai? Entonces es otra función asociada a la f original, pero lo que está haciendo es calcular integrales con un límite que está variando. Entonces el límite es el que está variando, ¿ya? Y el tema de la otra letra es simplemente para que no se confundan nomás, no se confundan las variables, ¿ya? Siempre es una variable auxiliar, variable auxiliar, ¿ya? Esto, por cierto, en cálculo 2 lo deben haber visto, ¿ya? Ahora, ¿qué gracia tiene esa integral definida? Es que la derivada de esa función justamente es la función f de x, ¿ya? Entonces eso quiere decir f es una antiderivada, pero particular. No es cualquiera, es una bien particular de esta función f minúscula. Siempre es así, es el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Es una antiderivada. Y además, entonces, perdón, por lo tanto, si usted quiere calcular la integral de esta función, y aquí note que uso la letra x, da lo mismo. La integral de esto significa todas las antiderivadas. Cuando usted anota la integral sin límites, entonces está hablando de todas las antiderivadas. Bueno, ¿y cuáles son todas las antiderivadas? La f que usted encontró más c, ¿ya? Y ahí el c recorre los reales. Entonces, esa es la estructura que tiene este conjunto. El conjunto de la antiderivada es alguna particular más todas las constantes posibles. Entonces, cuando usted anota esto, la integral de una función, como el conjunto de antiderivadas, podría anotarlo así, es una opción, ¿ya? Sobre todo cuando no puede calcular las cosas porque son incógnitas o son desconocidas, entonces uno lo anota nomás así, ¿ya? Eso entonces es la forma que tiene el conjunto de antiderivadas, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo yo para justamente trabajar de forma un poco más manejable con este parámetro A, porque aquí me aparece el parámetro A y así entonces yo lo puedo entender que esto es un espacio vectorial, ¿cierto? Como habíamos dicho antes, espacio vectorial de dimensión igual a 1, porque hay un solo parámetro en juego. Ya, eso, ¿le quedó más claro el tema? Clarito, profe, muchas gracias. Ya, pues, mira, en todo caso, lo invito ahí a echarle un vistazo a estos apuntes o libros de cálculo 2, ¿ya? Que ahí se desarrolla esto de los teoremas fundamentales. Bien, entonces ahora vamos a pasar al paso 3, ¿ya? Paso 3. Entonces, hallar una solución particular de 1, ¿ya? Eso es lo único que nos falta, ¿cierto? Entonces teníamos que, perdón, voy a escribir la ecuación 1, perdón, era así, más ax por y igual a bx. Y vamos a ocupar un método que sirve para resolver esto. Hay varias formas, ya en los libros van a ver tal vez otras posibilidades, pero yo les voy a enseñar el método que es más fácil de generalizar. ¿Ya? Aquí no me interesa tanto el tema de que sea más fácil para resolver esto,
sino que me interesa algo que sea una ganancia a largo plazo, que después yo pueda generalizar esto y trabajarlo en ecuaciones de orden más grande. Entonces este se llama el método variación de parámetros. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el método? Entonces, si usted tiene que IH, ¿ya? La función que encontró antes era A por I sub 0, ¿cierto? Entonces, tomamos a IP como UX por I sub 0. Entonces, lo que hacemos ahí es reemplazar el parámetro, es el parámetro constante, y lo cambiamos por esto, que es una función que vamos a llamar parámetro variable. ¿Ya? Entonces, U es una función incógnita. ¿Ya? Así vamos a pensar que es la solución. Entonces ya sabemos cómo es la solución homogénea y entonces decimos, la solución particular no puede ser muy diferente a la homogénea. Entonces mantenemos la estructura del I sub 0, pero le cambiamos el parámetro por algo incógnito, una función. ¿Ya? Entonces, bien, bueno, lamentablemente no voy a alcanzar a hacer muchos ejemplos hoy día, pero por lo menos que quede la teoría, ¿ya? En la próxima clase vemos los ejemplos. Entonces, el IP es eso, y ahora vamos a, por supuesto, reemplazar IP en 1, ¿ya? Entonces tengo que tomar la derivada de IP, la voy a calcular primero, ¿ya? Entonces, como, a ver, lo vamos a anotar bien aquí para que no nos perdamos, ¿ya? Entonces, si IP, a ver, déjenme ver, porque este es el paso 3, pongámosle aquí que esto es el paso 3.1, ¿ya? O 3.2 en realidad, 3.2, ¿ya? O sea, hicimos primero ese análisis, tomamos eso y ahora lo reemplazamos. Entonces, para reemplazar, como la función yo la definí así, entonces el IP, para ser mucho más claro, ¿cierto? Era UX por la exponencial de esta cosa, ¿ya? Entonces x sub 0x a t dt. Eso es lo que hay que hacer. Y yo tengo que reemplazarlo en la ecuación diferencial. Así que tengo que conocer cuál es la derivada de IP. ¿Ya? Así que voy a derivar esto. Pero esto es un producto, ¿cierto? Una multiplicación. Entonces se debe derivar como la regla del producto, la derivada de U por la exponencial sin derivar, ¿ya? Más la derivada de la exponencial por el U sin derivar, ¿ya? Pero si uno deriva la exponencial, queda la misma exponencial, y después tiene que derivar por la regla del producto, derivar lo que está dentro de la exponencial, ¿ya? A ver, lo vamos a anotar para que no se olviden después. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces, más el U sin derivar por la derivada de la exponencial, ¿ya? Lo vamos a hacer así bien detallado mejor. Ya no vamos a alcanzar a hacer ejemplos, así que mejor que quede este archivo escrito bien detallado. La próxima clase vemos los ejemplos, ¿ya? Entonces, el IP queda derivado, quedaba así, la derivada de U por esta exponencial sin derivar. Y ahora el término siguiente, lo voy a seguir anotando acá abajo, sería U por la derivada de la exponencial. Ya les dije, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, lo mismo que tiene adentro, queda exactamente igual, pero hay que derivar la exponencial, perdón, lo que está dentro de la exponencial, hay que derivar
lo que está dentro de la exponencial, que es esa integral. Y nuevamente aquí la explicación que le daba antes a la pregunta de su compañero, ¿cierto? El tema es que este símbolo representa una antiderivada. Entonces, cuando yo hago este cálculo, bueno, me queda el du, la misma exponencial. Y el otro término, entonces, bueno, anotémoslo, queda más el u sin derivar. Tengo que seguir abajo, lo siento, porque el espacio no me va a alcanzar. Entonces, más el u sin derivar, ¿cierto? La exponencial ya fue derivada, con su integral queda intacta ahí arriba, y después derivo esta integral. Y la derivada de la integral es la función que está dentro. Entonces aquí va a quedar menos, por el menos que está ahí, ax, ¿ya? Eso queda. O sea, siendo ya más específico, la derivada de IP es entonces la derivada de u por la exponencial y queda menos u por a por la misma exponencial. ¿Ya? Si quieren, a ver si les parece esto, podría ser útil una escritura más, porque es interesante que notemos que, bueno, el primer término no es muy complicado, ¿cierto? Es la misma expresión, no hay que cambiar nada, pero lo que quedó acá es justamente, ¿qué iba a decir yo? Es el u. Ah, sí, quedó menos ax por u, por IP, eso, por IP, ¿ya? Queda la misma IP, porque este término con ese término forman IP, ¿ya? Bien, eso es, ¿ya? Entonces ahora estamos listos porque ahora puedo reemplazar, ¿ya? Entonces reemplazo en 1. Ya sé que tengo que reemplazar, tengo la derivada, tengo que tomar el ax por IP, igualarlo a bx. Y la derivada es toda esa cosa que está ahí arriba, ¿ya? Entonces, la derivada por la exponencial menos ax por IP, todo eso es la derivada, y ahora más ax por IP igual a bx, ¿ya? Entonces ahí queda muy claro que esto se cancela, estos términos que quedaron con el ax por IP se cancelan, y espérenme un poquito, ya me pasé la hora, pero para que terminemos la fórmula ahí es mejor, más sano que terminemos ahora, ¿ya? Y la próxima clase hacemos los ejemplos. Ya, este es el bx, despejamos la incógnita que es la derivada de u y nos queda entonces bx multiplicada por e, ahora con signo positivo porque cambia para el otro lado, ¿cierto? at dt. ¿Ya? Esa es la derivada y por lo tanto el u es la integral de toda esta expresión, ¿ya? Entonces ahí voy a dejarlo solo expresado, pero por supuesto en la práctica, cuando yo sé quién es el A, quién es el B, entonces puedo hacer todos estos cálculos sin tanto problema, ¿ya? Ese es el U. Bueno, una vez que tengo el U, entonces yo sé que el IP es el IH, ¿cierto? Entonces voy a anotar el IH que era E elevado a menos la integral de x sub 0 a x
Esa es la I0 multiplicado por U, que es toda esta cosa, ¿ya? Bx por e elevado a más x sub 0x a t de t de x. Bueno, expresiones medias horripilantes, ¿eh? Yo sé, pero insisto, no se desesperen, la próxima clase vamos a poder hacer ejemplo y vamos a ver que en realidad esto no es tan terrible como parece acá, ¿ya? Acá está hecho en abstracto, entonces nunca se va a entender tan claramente, perdón, ahí me faltaba el AT. Ya, un pequeño dato, que aquí esta exponencial que está fuera de la integral no se puede cancelar con esta que está dentro de la integral, por si acaso, porque son dos integrales distintas. ¿Qué más? Nada más. Por ahora dejemos hasta ahí, entonces por lo tanto la solución IX es igual a IH más IP. ¿Ya? Esa es la parte final del problema cuando llegamos a esa solución. Bueno, no alcancé a hacer ejemplos, dejemos la próxima clase para los ejemplos. Lo importante es que en esta clase vimos como las bases teóricas para poder resolver cualquier ecuación lineal y hay dos opciones, o bien si usted se aprende la fórmula, o bien entiende el proceso y va haciendo los cálculos como los hice antes, ¿ya? Yo le recomiendo el segundo camino porque así usted no se va a enredar con estas integrales, porque sí son feas, simplemente va a poder ir haciendo el cálculo a medida que avanza y entonces eso le va a permitir llegar bien a las respuestas sin ninguna confusión, ¿ya? Eso, no sé si les queda alguna duda, algún comentario, Sí, profe, ¿puede subir un poquito? ¿ya? Usted me dice, Ahí. por ahí, ya. Es para sacarle una foto nomás. Bueno, después Listo. yo subo esto por si Ya. acaso, ¿ah? Sí, no es para anotarlo al tiro nomás si es Bueno, algo corto. Gracias, profe. ya. Ya pues, jóvenes, entonces dejemos hasta acá por hoy. Nos vemos el martes, que tengan un buen fin de semana, descansen. Eso, ya, eso, que estén bien. Chao.